A veces no empezamos los planes hasta que tenemos un impulso. En esta ocasión, el impulso no fue muy alegre. Gracias al algoritmo, últimamente las redes me han mostrado una despedida de una persona con poco tiempo, pero no desde la tristeza. Bueno, mentiría si dijera que no hay tristeza, pero también había pasión, la pasión de hacer las cosas que queremos, que deseamos, que anhelamos. Y eso me marcó. Así decidí empezar con este proyecto, que rondaba mi cabeza ya desde un tiempo atrás. Así que, bienvenidos a este primer programa de Cero al Lore Master. Yo soy su anfitrión, Sir Tiki la Mariposa. Este programa nace del deseo de descubrir universos, historias y mundos de todo tipo de medios. Y este es el inicio de un viaje donde aún no soy un experto, pero tú y yo, poco a poco, seremos Lore Masters. Para este primer programa hablaremos de un universo muy conocido, Warhammer 40.000. Y sí, ya sé, se ha hablado mucho de este universo. Tenemos a la Voz de Oru, la Biblioteca de Tizca, Sirkan y muchos más. Y lo normal sería hablar del inicio del universo, o de la edición actual, la 10ª para ser más exactos. Pero un verdadero Lore Master debe saber más que eso. Así que viajemos al pasado, al año 1987. Y tal vez estés pensando, ¿la primera edición? No exactamente. Vamos un poquito más atrás, solo unos meses. Y preguntémonos, ¿qué pasó antes de la primera edición? La respuesta fácil y corta sería Warhammer Fantasy. Sí, tienes razón. Pero los grandes universos comienzan con una idea. Y antes de que existiera el primer libro de reglas, antes de las miniaturas, antes incluso del nombre, ya había una chispa encendiéndose en la mente de Rick Preston. Warhammer 40.000 fue una idea que llegó junto con Rick a Citadel Miniatures, bajo el nombre de Rogue Trader, pero ni bien llegó, fue archivada. Mientras tanto, Rick trabajó en otros proyectos, el más destacable, Warhammer Fantasy Battle, que apareció en una caja con 3 folletos. Con el éxito de este, Rogue Trader fue repensado, y se empezaron a reescribir sus mecánicas, también el trasfondo de este. Y sin embargo, el trabajo tuvo que volver a ser pausado, cuando comenzó el desarrollo de otros juegos, pues Dread y la segunda edición de Warhammer Fantasy. En ambos proyectos aplicó algunos de los cambios que había hecho en Rogue Trader. También hay que tener en cuenta que para entonces el trasfondo de Warhammer Fantasy había evolucionado. Y con la llegada de Warhammer Fantasy Roleplay, no confundirlo con el juego de mesa, se aprovechó la oportunidad de unir trasfondos, creando así una atmósfera coherente. También en esos tiempos ocurrió algo curioso en la empresa, el cambio de computadoras por unos nuevos modelos. Y ante la perspectiva de tener que reescribir todo Rogue Trader, que estaba en una sola página, se optó por reescritura. Pero no hubo una sola reescritura, hubieron 3. Pero esto no fue algo malo. Se lograron muchos cambios en ello. Uno de los más importantes fue el énfasis del combate, que pasó de ser combate cuerpo a cuerpo a un combate a distancia. También se cambió el deseo que se tenía de lograr una escala 1 a 1 en el terreno, y se logró volverlo en una escala más abstracta. ¿Y esto por qué? Bueno, también se buscaba que las miniaturas representaran una escala 1 a 1 de la realidad. Y esto entraba en conflicto con algo. Los combates no siempre se iban a desarrollar en grandes terrenos,
sino también se iban a desarrollar dentro de edificios o dentro de naves, de lugares más pequeños. Y una escala estricta de 1 a 1 complicaría mucho esto. No solo el tablero, sino también a la miniatura. También se buscó diferenciar el sistema del combate del que se usaba en Fantasy, que empleaba regimientos de tropas. En su lugar se propuso usar varias escuadras de 5 miniaturas, haciendo que los jugadores tomaran decisiones individuales en lugar de mover unidades enteras. Esto buscaba dar cierta individualidad a cada miniatura. También se tenía que tener en cuenta el cambio de tipo de armas, y esto impulsó modificaciones, ya que se quería que las miniaturas y las reglas reflejaran no solo lo que sucede en el combate, sino también cómo sucede. Estos fueron algunos de los desafíos que superaron. Y cuando el proyecto Rogue Trader llegó finalmente a su edición final, estando preparados y listos para la publicación, ocurrió un pequeño obstáculo. Games Workshop había decidido producir Rogue Trooper, una diferente IP con nombre similar, pero esto hizo que sea necesario encontrar un nuevo título para el proyecto. Y fue así como nació el nombre que todos conocemos, el nombre con el que se conoce a la primera edición: Warhammer 40.000 Rogue Trader. Ya con todo ello listo, tengamos en cuenta que el primer proyecto visual que se tuvo de Warhammer 40.000 no fue el libro de reglas, sino hubieron publicaciones anteriores en la revista White Dwarf. Tal vez conozcáis el nombre de esa revista. Era el corazón del hobby británico en esas épocas, y en esas páginas comenzaron a aparecer las primeras publicaciones de Warhammer 40.000 y también las imágenes de las miniaturas. Para entrar en más sintonía, imagina ser un aficionado a las miniaturas y wargames en agosto del año 1987, con la revista White Dwarf número 92, y encontrarte en una página un fondo espacial. En la parte superior de este, un título: Warhammer 40.000 Rogue Trader. Y en la esquina izquierda, un soldado con armadura azul y manos rojas. Aún desconocíamos quién era ese soldado, su capítulo o por qué se vestía así, pero el título lo relacionaba con algo ya existente: Warhammer Fantasy. Tal vez sería un nuevo paquete de miniaturas o una expansión de reglas. Sin embargo, así como el caos, la semilla de la curiosidad ya se había planteado en ti. Al mes siguiente, cuando ibas por tu dosis mensual de Wargames y tenías la White Dwarf 93, esta vez encontraste un cómic de una página que hablaba de soldados llamados marines espaciales. Y volvía a aparecer una página con el nombre Warhammer 40.000 Rogue Trader. Al pasar a la siguiente página: durante más de 100 siglos, el emperador ha permanecido inmóvil en el trono dorado de la tierra. Es el amo de la humanidad, por voluntad de los dioses, y amo de 1.000.000 de mundos por el poder de sus inagotables ejércitos. Es un cadáver putrefacto que se retuerce invisiblemente con el poder de la era oscura de la tecnología. Es el señor carroñero del imperio, a quien se sacrifican 1.000 almas cada día. Ser un hombre en estos tiempos es ser uno entre incontables millones. Es vivir en el régimen más cruel y sangriento inimaginable. Esta es la historia de estos tiempos. Es un universo en el que puedes vivir si te atreves, porque esta es una era oscura y terrible donde encontrarás poco consuelo o esperanza. Si quieres participar en la aventura, prepárate ahora. Olvida el poder de la tecnología, la ciencia y la humanidad común. Olvida la promesa de progreso y comprensión, porque no hay paz entre las estrellas, solo una eternidad de carnicería y masacre y la risa de dioses sedientos. Pero el universo es un lugar enorme, y pase lo que pase, no te extrañaremos. descubriendo así un nuevo universo.
de batallas en mundos desconocidos, en un posible futuro y ojalá que muy lejano. A diferencia de otros juegos de mesa, este tendría más énfasis en las miniaturas individuales, y llevando el trasfondo de fantasy a la propia galaxia, abarcando guerreros humanos, mutantes, oficiales administrativos y sus enemigos, los alienígenas. Algunos de estos, criaturas muy familiares de la mitología de Warhammer Fantasy, con la diferencia de que los miles y millones de humanos que viven en el imperio son extraños, diversos, entre ellos humanoides, humanos que crecieron bajo la influencia de seres sobrenaturales, algunos squats, ogretes, ratlings y adhumanos. Por supuesto, todo con una gran variedad de miniaturas, junto con algunos vehículos y expansiones en un futuro cercano. Y así, con el número 93 de la White Dwarf, muchos cayeron en este hobby del wargame. Ahora podría darte una introducción breve sobre las publicaciones que aparecieron en la revista, para ser más exactos, en las números 93, 94 y 95 de la White Dwarf. Pero, ¿qué tal si mejor usamos como introducción algo más importante, algo icónico? Las miniaturas. ¿Por qué las miniaturas? Bueno, las miniaturas son importantes porque estaban presentes en casi todo wargame de la época. Pero algo que los diferenciaba de Warhammer 40.000 era el Marín Espacial. ¿No me crees? Bueno, busca imágenes de un orco de Warhammer 40.000, un orco de Warhammer Fantasy de primera edición, y busca una imagen de un orco de otro wargame de aquella época. Verás diferencias, pero no muchas. Ahora, con los elfos. Un poco más, un poco menos. Ahora, con los medianos. Un poco más, un poco menos. Ahora, con los enanos. Otro poco más y otro poco menos. Pero ahora busco un equivalente a un marín espacial. Puedes buscar a los humanos de otros universos y verás que son muy diferentes. Y si bien Warhammer 40.000 no fue el primer wargame dedicado al espacio o al futuro, llegó a ser el más importante de su tiempo, por una imagen icónica, el marín espacial, que no tenía ningún equivalente. Y se aprovecharon de esto, porque la introducción no solo vino de manera visual con las miniaturas, sino dando un poco de trasfondo de lo que era un marín espacial. ¿Por qué? Porque un wargame, a representar una batalla, no puedes hacer pelear, o bueno, sí puedes, pero no es lo recomendable hacer pelear a dos ejércitos del mismo bando. Así que necesitabas un bando enemigo. En esta ocasión, el primero que se presentó fueron los orcos, aunque se mencionaban ya otras razas. Pero no se publicitó tanto a los orcos del espacio, sino se publicitó más a los marines del espacio. Y no fue una sola introducción que se dio a los marines. Una introducción descriptiva, un cómic de una sola página y un relato corto. ¿Y cómo se publicitó a los orcos del espacio? Bueno, una introducción descriptiva nada más.